Esto lo podríamos pensar en términos capaz de dinero, en lo que vale hoy, no sé, un penthouse, ¿verdad? El valor que tiene en lo monetario. Ahora, el valor que tiene en lo simbólico es impresionante. Lo que tenemos allí es un reloj alado, además que es una de las formas de representar justamente la fugacidad de la vida. Son esculturas que se compraban en forma estándar, como por ejemplo las que podemos ver acá, figuras que eran exportadas en todo lo que era el circuito justamente comercial europeo. Que en algún momento se dijo que ella podía ser toda de oro, que mucha gente venía al cementerio a tratar de buscar a ver si estaba realmente el oro por debajo de eso. Bueno, estamos en el cementerio central de Montevideo. Este es un cementerio que tiene un poder muy grande en lo que refiere a la historia, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura, de la sociedad de la época. Es un cementerio que tiene esa cosa de que adentro era igual que afuera, ¿no? Esto era la necrópolis, o sea, la ciudad de los muertos, que se separaba por grandes muros de la ciudad de los vivos. Tiene guardado en esos enormes muros gran parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras relaciones, de nuestros vínculos de la época, de política, de personajes importantes de las batallas. Entonces, capaz que todo lo que no encontramos en los libros lo podemos encontrar aquí. Nos puede ayudar a tener un vínculo diferente con lo que pasó en nuestro país, ¿no? Si nosotros pensamos en aquella Montevideo de 1724, ¿no? Con esa primera fundación de don Bruno Mauricio de Zavala. Ahora bien, en algún momento se planifican las murallas, ¿verdad? Que son como ese cinturón que va a apretar la ciudad, que la va a dejar como restringida a esas manzanas, ¿no? ¿Qué pasa por allí? Bueno, las murallas empiezan a crecer, la ciudad empieza a crecer, Montevideo empieza a recibir inmigrantes, los enterramientos empiezan a ser cada vez mayores y se va a ir necesitando otros lugares para poder realizarlos. En ese momento en el que se derriban las murallas y se proyecta la nueva ciudad de Montevideo, interviene allí un importantísimo personaje de nuestra historia, que es el ingeniero Reyes, José María Reyes, que es el que hace el nuevo nomenclátor de la ciudad. Cuando José María Reyes arma ese nuevo nomenclátor de la ciudad, lo arma a imagen y semejanza del inicial y deja un espacio en el descampado del sureste para el cementerio. La zona del sur y del este eran las zonas que nadie quería para convivir con esto de las sudestadas. Si nosotros lo vemos en términos de hoy, del siglo XXI, un cementerio con vista al río,
cuando estamos viendo lo que es hoy en el mundo entero primera línea de costa, ¿no? Entonces eso nos hace ver esa expansión de Montevideo hacia el este y hacia el norte, el poco interés por el sur y por el este, que no solamente está avalado por el cementerio central, sino por la compañía del gas, una compañía del gas en plena rambla de Montevideo. También pensemos que las playas no eran de gran atractivo, ¿no? Imaginen, ¿quién quería en ese momento tostar su piel? Si cuanto más blanco, más europeo. Si cuanto más mármol, más blanco, ¿no? Más poder de ascenso social. Entonces, lo que hoy tenemos aquí, en este lugar de Montevideo tan importante de la ciudad, es lo que fue desechado en otra época. Una vez que está dispuesto el lugar, se contrata al ingeniero Carlos Succi, allá por 1838, para que haga el diseño del cementerio. Y una vez terminada la Guerra Grande, interviene otro gran arquitecto urbanista de Montevideo, que es Bernardo Poncini. Y Bernardo Poncini cambia todo, la estructura, primero que nada porque diseña lo que tenemos aquí atrás, que es la rotonda, y de la rotonda saliendo como ejes 8 calles, con una calle principal. Él está convencido de que la necrópolis necesita una portada majestuosa, como la que realmente tiene. Ahí entonces se le encomienda a Juan Ferrari padre, escultor, que luego va a venir en la próxima generación, en la siguiente generación, Juan Manuel Ferrari, que también fue un escultor impresionante. Pero Juan Ferrari había venido de Italia, tenía el know-how, ¿no? y ha trabajado en la portada principal. Nosotros hoy la vemos perdida, ¿no? Pero si uno ve las fotos de los años 60, 70, 80, la portada esta se veía de todos lados de donde uno se ubicara en Montevideo. Cuando se hace el diseño original, Carlos Succi destina los terrenos planos para ser vendidos como terrenos, se vendían igual que un terreno en La Paloma, ¿no? Es decir, no había esa relación con el más allá de Montevideo, pero sí la gente tenía un terreno aquí, que tenía el mismo valor, digamos, societario. Los terrenos aquí eran muy caros y después había que, bueno, hacerle todo el tratamiento, ¿no? Esto lleva un pozo muy grande, casi 4 metros, ¿verdad? O sea que había ahí mucho trabajo y mucho que invertir. Mucho que invertir del piso para abajo y mucho que invertir del piso para arriba. Bueno, aquí estamos en una de las obras que para mi gusto es impresionante, ¿no? Está como marcada como una de las más importantes porque también tiene una antigüedad considerable, es de 1871, entonces uno puede pensar, bueno, es mucho el tiempo, ¿no?, que ha pasado por este trabajo, que es un trabajo de Lavarello. Lavarello era un escultor italiano que nunca vino a Montevideo, pero esta pareja que está unida por algo muy importante que ustedes van a ver allí, que es el reloj alado del tiempo,
ha quebrado con la muerte de ella, ¿verdad? Para siempre. Entonces él no tiene consuelo. El trabajo de Lavarello es tratar de mostrar a un hombre cuyo nombre es Santiago Mucio. Llega a Montevideo como zapatero, remendón, de inmigrante, pero encuentra que hay muchísimos zapateros remendones ya trabajando en Montevideo y se dedica a hacer zapatos en cuero de confección para las altas clases sociales de Montevideo y de Buenos Aires. Con eso amasa una enorme fortuna de la cual yo humildemente pienso que mucho está aquí. Ella se muere en 1863. Probablemente es una mujer que se ve bastante joven, ¿no? Probablemente, capaz que en la oleada de las pestes de ese momento, ¿verdad? Entonces viene un amigo y le dice, mirá, Santiago, hay un escultor italiano que trabaja en Génova que hace los sepulcros prácticamente a la medida de lo que uno necesite. Pero tenés que irte allá. Entonces él va a Génova. Casi 80 días de viaje, ¿no? Él se queda en Génova un buen tiempo, él posa para Lavarello. Él ha llevado de ella una foto post-mortem, que era lo único que había en el momento, ¿no? Porque bueno, no había posibilidades de sacar nada en acción, ¿verdad? Entonces eran muy famosas. Y con eso él logra, capaz que de alguna manera entusiasmar a Lavarello para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo van a ver muy bien vestido, con vestidos de época, bien importantes, la corbata, su saco que 3/4, ¿verdad? El zapato de punta cuadrada que se usaba en esa época. Hay varias cosas para ver dentro del trabajo de Lavarello. Una son los detalles en los pompones o en el crochet de la sábana, ¿no? Que es una cosa fantástica. Y la otra, la presión que el escultor ejerce sobre la obra está marcada en su mano derecha con el pañuelo, ¿no? Esa es la parte como donde se nota la presión. Puesto que en realidad en la cara de él lo que se nota es desasosiego, pero como sin consuelo, ¿verdad? Esta es una obra de Azzarini, de Juan Azzarini, que es un escultor que tiene mucho potencial en todos los cementerios del Uruguay. Esto lo podríamos pensar en términos capaz de dinero, en lo que vale hoy, no sé, un penthouse, ¿verdad? Que es el valor que tiene en lo monetario. Ahora, el valor que tiene en lo simbólico es impresionante. A mí lo que más me costó, en realidad, de todo mi trabajo de investigación, fue encontrar quién era el homenajeado, digamos, de alguna manera, ¿no? Juan Miguel Martínez. Y ahí, bueno, empiezo a investigar, y Juan Miguel Martínez fue uno de los que propició también la construcción del Teatro Solís. Azzarini lo hizo en Montevideo, está hecho en 4 partes. En esta parte tenemos ese ángel maravilloso, se llama la alegoría de la muerte y la resurrección, la muerte y el tiempo. Es algo impresionante también esa otra parte, esa alegoría de la muerte y el tiempo, porque también está bien marcado, porque es un ángel joven, muy fuerte. En su mano izquierda porta un sable, ¿verdad? Que es el símbolo de la lucha, de la fuerza de la lucha.
Y del otro lado, un ángel más viejito que tiene una guadaña sobre su mano derecha. Entonces, entre la mano derecha de la guadaña y la mano izquierda, Azzarini desarrolla la obra, el trabajo de su obra, y coloca eso de la vida y la muerte, el principio y el fin. Y lo que podemos ver es ese Cristo, que es el símbolo propio de la muerte, porque cuando está la cruz sola es el símbolo de la resurrección, cuando está el Cristo es el propio símbolo de la muerte, que también es de unas dimensiones impresionantes y que es algo fabuloso, ¿no? Colocado sobre eso que va hacia arriba también, en una forma de venerar esa cruz y esa muerte, ¿no? Bueno, aquí estamos frente a la tumba de Ramón de Artagabeitia, como están pudiendo ver. Él fallece en el Titanic. Hay 3 uruguayos que fallecen en el Titanic, 2 Carrau y Artagabeitia. De las cosas increíbles es que, bueno, esta enorme llorona que están viendo, de grandes dimensiones y que con un peso muy importante en bronce, la trae Ramón directamente desde París. Que en algún momento se dijo que ella podía ser toda de oro y que estaba revestida en bronce y que mucha gente venía al cementerio a tratar de buscar a ver si estaba realmente el oro por debajo de eso, que es una de las anécdotas bien interesantes. La otra anécdota de la vida de Ramón de Artagabeitia, que él había naufragado su barco viniendo de Buenos Aires en 1871, el vapor América, y él logra zafar de ese naufragio del América y después muere en el Titanic, ¿no? Miren qué destino, qué impresionante, ¿no? Y otra de las cosas que podríamos como colocarle también anecdótico es que las lloronas representaban la historia de la época, porque se contrataban en los velorios para que lloraran. La risa y el llanto es lo que más contagia al ser humano, entonces, bueno, si vamos a ver cosas cómicas, vamos a ver gente riéndose, y si vamos a ver un velorio, vamos a visitar a alguien que está en un momento bien difícil de su vida, bueno, lo mejor será ser propiciado para llorar, aunque a veces uno no lo puede hacer, ¿no? Bueno, acá tenemos por decirlo de alguna manera, homenaje a Bernabé Rivera. El trabajo se llama El Ángel de la Muerte, está hecho por José Livi, que fue un escultor italiano que vino a trabajar a Montevideo y que tiene varias obras muy importantes dentro del cementerio y fuera también del cementerio. Los epitafios son bien interesantes porque, bueno, hablan de una época, ¿no? Siempre pensando que, bueno, Bernabé Rivera en realidad no era hermano, ¿no?, de Rivera, sino que era sobrino. Ya había traído de su infancia, había carriado como esta especie de mochila familiar en la que la hermana de Rivera queda embarazada y él es como de alguna forma oculto entre la familia para aparecer algo que no era, ¿no? Que eso era muy normal también en la época, ¿verdad? Estamos frente al panteón de José Pedro Varela. Este es un trabajo también extraordinario que hizo Juan Ferrari padre. Es un obelisco. El obelisco, por definición, es un rayo de luz petrificado, o sea que es un gran buscador de la luz y de todo lo que está por
en el cosmos, ¿no? En la búsqueda de ese gran arquitecto del cosmos. Está situado este obelisco sobre 3 patas, el número 3, que es un número muy importante, y también sobre 4 escalones, ¿no? Mucho se habla de la numerología que hay en el cementerio, porque además del 8, que ya dijimos que es el infinito, el 4 va a referir a los 4 elementos que el ser humano no debería de olvidar, ¿no? En su existencia, que es, por supuesto, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Si bien los historiadores discuten sobre si Varela pertenecía o no a la masonería, porque no hay un registro, ¿no? Propiamente dicho, sí, por todo lo que uno ve, nadie querría ser enterrado con símbolos que no le pertenecieron o a los que no. O sea, nadie que no es católico va a querer ampararse en una cruz, ¿verdad? Y bueno, en esto me parece que pasa lo mismo. En realidad, todo lo que tenga que ver con la masonería de aquella época es algo que era absolutamente secreto, ¿no? Hoy se puede decir que es discreto, pero en aquella época era secreto. Era tan secreto que a veces, al momento de la muerte de un masón, era que la familia se enteraba o tomaba contacto con que esa persona durante 30 o 40 años había estado relacionado con la masonería. Aquí nos encontramos en el segundo cuerpo. Después que uno más o menos tiene una idea de lo que es el primero, que bueno, que era el lugar por excelencia, ¿verdad? Con los materiales de excelencia, porque allá vamos a ver mucho mármol de Carrara, incluso mármoles nacionales, pero mármol al fin, ¿no? Lo que vamos a empezar a ver aquí es que se va a empezar a confundir esa altísima sociedad que ya está empezando a tener una pequeña debacle económica, o sea, estamos hablando de capaz que la segunda década del siglo XX, donde nos vamos directo hacia 1929, ¿verdad? Y la crisis del 29. Y lo que vamos a ver son 2 cosas bien interesantes. El cambio de materiales, salimos del mármol y vamos a ir al granito rosado y al granito negro, que son como inicialmente muy diferentes. La sociedad rechazaba mucho el granito rosado porque creían que era de pésima calidad, ¿no? El granito negro tenía más aceptación, sobre todo si estaba lustrado, si tenía otras condiciones. Y la segunda cosa que yo puedo unir acá y también percibir es el trabajo de Piria. Los mármoles, los granitos nacionales que ya empieza a extraer de las canteras de Maldonado, que le resulta mucho más barato también a la gente porque ya no había que traerlos de Europa, no tenían que venir esos mármoles directo de Carrara en esos barcos con todo lo que costaba eso. Y bueno, y Maldonado estaba a la vuelta, Piria era un gran comerciante y también él sabía que todo esto necesitaba muchísimo de lo que él tenía, ¿no? Originalmente eran panteones bien importantes que luego fueron cayendo como en desuso y fueron sustituidos por estos nuevos con otros diseños, con esas formas mucho más art déco, porque va a ir también cayendo en el cementerio el art déco a partir de los años 20 y se va a ver esa como especie de, bueno, mucho menos ornamentación, ya no hay simbología, ya no hay filosofía, ya no se van a ver todos esos símbolos que originalmente pudimos ver en la primera parte, ¿no? Entonces
a pesar de que hay una mezcla, también hay un cambio que se percibe solito prácticamente. Estamos en el tercer cuerpo del cementerio, que originalmente formó parte de ese segundo cuadrado perfecto, ¿no?, en el que se dividió el cementerio. Un cuadrado perfecto, dos cuadrados perfectos, el segundo con vista al río. Y esta cosa de que después se divide y se deja esta última parte un poco pensando en la gente de menores recursos, porque era la zona más inhóspita en realidad, ¿no?, en aquella época. Hablamos siempre de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Después eso se va a ir modificando lentamente, porque también la población va creciendo, también las altas clases sociales van creciendo y por lo tanto van necesitando espacios, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se empiece a ocupar este tercer cuerpo como ya parte de lo que era el primero y el segundo. Esto que hubiera sido capaz parte del cementerio de los indigentes pasa a ser luego un lugar de gran poder y bueno, y de hecho estamos en la cercanía a donde descansan los restos de nada más ni nada menos de José Valle y Ordóñez, ¿no?, y Lorenzo Valle también. Llama mucho la atención la modestia de la tumba, pero recordar también que era un hombre no apegado a religiones, ni tampoco a muchas cosas materiales, que tenía otra concepción de la vida muy diferente. Capaz que uno lo puede ver en ese proceso de la modernización del Uruguay como un gran político, pero si uno lo ve en su parte como más humana, como más cotidiana, era un hombre con un humanismo muy importante, ¿no? De allí que pelea mucho por las 8 horas y pelea mucho por el lugar de la mujer en la sociedad y cosas que hoy son, ¿no?, capaz que el tapete de la sociedad nuestra, pero que en esa época fueron muy controvertidas, ¿no?, enormemente controvertidas. Bueno, aquí seguimos en el tercer cuerpo, ¿no?, frente al río y pensando un poco qué es lo que había acá originalmente, que era la morgue del cementerio, una pequeña morgue del cementerio, pero estaba ubicada también en una zona de túneles que, según se dice o se piensa, estaban conectados con parte de lo que era la Ciudad Vieja o probablemente una vía de escape por los tiempos de batallas o los tiempos de problemas de todo tipo, pero también como una zona de escape de contrabando. También esta es una zona alta con respecto al entorno, entonces también en una zona de avistamiento muy importante. Lo que siempre pienso y con respecto al turismo, ¿no?, que en otras partes del mundo uno puede visitar estos lugares que están acondicionados, que sería una de las cosas que podríamos hacer en la transformación a todo este enorme museo al aire libre que tenemos con tanta historia y tan rica, ¿no? Yo soy Andrea Bielis, soy licenciada en Ciencias Antropológicas y en el año 1996, junto con Karina Arquini,
actual directora del Museo de Antropología, hicimos una investigación sobre el cementerio central, sobre todo tratando de vincular cuáles eran las expresiones de la cultura material existente en el cementerio, ¿sí?, con las prácticas funerarias de la época. Eso lo que supone es que en el devenir del cementerio nosotros pudimos identificar 4 periodos que vamos a ir desarrollando poco a poco con ustedes, y lo hicimos sobre todo a través de una metodología que estaba centrada en lo que se podía ver, pero además en lo que podíamos recoger a través de los archivos. En esta primera etapa, que va desde 1835 a 1858 aproximadamente, lo que nos podemos imaginar es que este cementerio contaba con algunas fosas en tierra, ¿sí?, que no tenían monumentos destacados. En realidad no existían lo que hoy podemos ver como figuraciones escultóricas importantes, ¿sí? Y lo que existía así como una manifestación artística, quizás de envergadura, era el llamado cruceiro gallego, que lo vemos en el día de hoy en el centro del segundo cuerpo. Los cruceiros gallegos en verdad no son monumentos funerarios en sí mismos, sino que son expresiones religiosas, son cruces, generalmente con 2 imágenes que pueden tener adelante o atrás en uno de los 2 lados. A veces aparece Jesucristo de un lado, otras veces la Virgen, que señalan espacios públicos en el camino en Galicia. Ese cruceiro había sido traído por 2 hermanos gallegos de la ciudad de Montevideo y fue donado especialmente para la inauguración del cementerio. El cementerio se inaugura en 1835 y en realidad fue pensado como el cementerio nuevo, fue llamado el cementerio nuevo, que estaría pensado justamente para darle a esa ciudad que estaba en crecimiento, un crecimiento poblacional, ¿sí?, un lugar adecuado a las necesidades. Ese primer movimiento, la ciudad de Montevideo en realidad ya lo había realizado, porque contaba desde 1808 con un cementerio fuera de la ciudad, o sea, un cementerio extramuros, que las descripciones de la época lo que cuentan es que era un recinto no demasiado grande y sin el decoro que podemos observar en el cementerio central, por ejemplo. Lo que se suele señalar es que era un cementerio donde generalmente habían enterramientos colectivos, fosas comunes y algunos nichos. Este es un ejemplo de aquellas lápidas que fueron traídas desde el cementerio viejo hacia el cementerio nuevo, que hoy conocemos como cementerio central. Específicamente estas de 1832. Lo que comienza es una cierta tradición de mostrar el dolor, ¿sí?, pero lo hace de una forma distinta, en el sentido de que no está representando ni al propio difunto ni a los propios deudos directamente. Es decir, no son imágenes que estuvieran retratando a ninguno de los 2. Viene además acompañado de la iconografía del paso del tiempo. Lo que tenemos allí es un reloj alado, además que es una de las formas de representar justamente la fugacidad de la vida. Soy Karina Erquini, arqueóloga de profesión, y bueno, y les voy a relatar un poco qué sucede ya desde 1835 a 1860. Andrea les contó lo que fue la consolidación de la primera etapa del desarrollo del cementerio, y ahora yo les voy a contar una segunda etapa que es, diría yo, la más importante, porque todo lo que se construyó en esta etapa aún lo podemos hoy ver. Una segunda etapa que podemos ubicar entre 1860 y 1880, que está hiper relacionada con lo que es la figura de José Livi. José Livi era un escultor italiano que llega a Uruguay en 1859
traído de la mano de Bernardo Poncini, y Bernardo Poncini, entre otras cosas, realiza lo que es la planificación de la traza de lo que es el primer cuerpo, que es donde nos encontramos. Pero en esta segunda etapa, digamos, el fuerte del cementerio es el primer cuerpo y el segundo cuerpo, que comienza a funcionar a partir de 1864. Los primeros, como les dije, fueron realizados por José Livi, y entre ellos la mayor parte realizado a militares también. Cuando uno ingresa al cementerio, los dos primeros monumentos funerarios que hay fueron hechos por José Livi. Uno es de Leandro Gómez y otro es de Bermúdez. Y así con otros que surgían dispersos por lo que en ese momento era la planta. Algunos civiles, obviamente aquellos más acaudalados, también comienzan a hacer sus mausoleos, a hacer sus tumbas, a hacer sus monumentos, pero allí las esculturas que adornan estos monumentos están generalmente relacionadas con esculturas que son traídas específicamente de Italia en lo general. Son esculturas que se compraban en forma estándar, como por ejemplo las que podemos ver acá. Esta es una figura que es la de un niño que está como rezando, y es una figura que se vendía a todos los países de lo que es el circuito comercial europeo de lo que es fin del siglo XIX. No eran baratas, por supuesto, eran el mármol de Carrara y eran adosadas a construcciones que ya estaban realizadas, obviamente, ahí sí por constructores uruguayos. En el segundo momento, o en la segunda etapa que hemos reconocido en el desarrollo histórico del Cementerio Central, uno de los hitos es justamente la construcción de esta edificación que es, en los documentos de la época decía la rotunda, porque estaba en el centro justamente del cementerio y a su vez porque era circular. Y contiene lo que es la capilla, que es en todos los cementerios históricos hay una capilla, y debajo en la parte subterránea está lo que es el Panteón Nacional. Si vemos fotografías de la década de 1870, 1860, luego de ya construido, vemos que realmente sobresale dentro de todo este paisaje que estamos viendo, que era mar y médanos en realidad en ese momento, y se ve con una claridad impresionante la presencia, digamos, de esta construcción tan importante. En 1856, Artigas es enterrado en el lugar preferencial del cementerio, en ese momento lo que era el centro del cementerio, que era este mismo lugar, debajo del Cruzeiro Gallego, y cuando en el 59 comienzan las obras, es trasladado a lo que es el panteón personal del entonces presidente Gabriel Pereira. Allí estuvo unos años y en el 1864, cuando se inaugura el panteón, reingresa nuevamente al panteón y vuelve a estar en un lugar preferencial en el centro del panteón, hasta el año de 1972-73, que ahí es retirado a lo que es el cuartel de Blandengues para estar allí unos años hasta que se inaugura en el 1976, el mausoleo en el cual hoy podemos ir a ver los restos de Artigas actualmente. ¿Quiénes se encuentran en el panteón? Bueno, han sido diversas personalidades aquellas que han ingresado, pero las personalidades que han ingresado podemos hacer una lectura y podemos ver quiénes son estas personas, hombres ilustres y servidores de la patria, como dice el decreto para poder ingresar al panteón, quiénes eran. Durante fines del siglo XIX, los hombres ilustres y los servidores de la patria eran generalmente, no todos, pero la gran mayoría eran militares. A posteriori, y luego ya en el siglo XX, otro grupo comienza a afianzarse tanto en el poder y lo podemos ver reflejado también en los ingresos al panteón. Y acá vemos a los doctores, tanto en primer lugar obviamente los doctores en abogacía y luego los doctores en medicina. Y también un poquito después ya en el siglo XX, principio del siglo XX, vemos cómo van ingresando artistas, algunos pintores, algunos escritores. Recién en 1992 ingresa la primera mujer y única hasta el momento, que es Delmira Agustini. Delmira Agustini había muerto en 1916 y pasaron todos esos años antes de que fuera considerada digna de estar en el panteón.
El cementerio central conoció su tercera etapa entre 1880 a 1920 aproximadamente, ¿sí? Y esta es una etapa que podríamos llamar de transición. Se caracteriza fundamentalmente por una irrupción dentro del paisaje y de los colores del cementerio de nuevas tonalidades. Lo que antes nosotros podríamos identificar como un cementerio entre tonalidades blancas y negras, hacia alrededor de 1880 y adelante se va a convertir en un cementerio que va a presentar diferentes colores, sobre todo vinculados a la utilización de los granitos nacionales. Lo que nosotros vamos a tener en esta etapa entonces es un cambio en ese aspecto, pero también es un cambio que está vinculado principalmente a la proliferación de estatuas escultóricas importantes, ¿sí? Por ejemplo, en esta escultura, que es un monumento realizado por Félix Morelli, que fue un escultor italiano que se radicó en el país, lo que encontramos es las diferentes policromías de las que estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? Vinculada con una representación directa de los difuntos, que los tenemos más arriba, asociados a una celebración de la ascensión de las almas al cielo, porque vieron que los ángeles están con las trompetas en forma en que uno puede decir están celebrando, y qué es lo que están celebrando, es la ascensión del alma al cielo, pero a su vez contrastada con la imagen del sueño eterno representada en bronce por la figura femenina que nosotros tenemos aquí en este momento. Bueno, un claro ejemplo de una escultura de la tercera época en la cual vemos combinados figuraciones que son de distintos momentos, en realidad son de distintos años específicos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la tumba de Juan Nicola. ¿Sí? La tumba de Juan Nicola representa un pedestal en donde podemos encontrar alguna iconografía de la que habíamos hablado que hace referencia a la finitud de la vida y al pasaje del tiempo, como era el reloj de arena al lado, que lo tenemos allí, si ustedes lo pueden ver, y la representación del difunto con su retrato. Este primer conjunto escultórico, podríamos llamarlo así, es de fines del siglo XIX. Pero a principios del siglo XX lo que se le agrega es la figura que vemos delante, que es una obra bien importante porque es de un escultor italiano que se llama Enrico Buti y que fue muy premiado, particularmente era un representante de la escuela naturalista italiana, que esta obra se llama El descanso del obrero. Lo que nosotros encontramos efectivamente es la representación de un obrero que está como dormido, podríamos decir. ¿Cuál es la relación que puede haber entre la figura del difunto y el descanso del obrero? Uno podría preguntarse, ¿a quién está representando este obrero? Bueno, esta es una forma quizás alegórica de representar una idea abstracta. Lo que está tratando de decir es que en vida el homenajeado, que es el difunto, y no específicamente la figura que representó Buti, trabajó fuertemente y ahora, luego de su deceso, encuentra el merecido descanso. Si bien lo que nosotros podemos encontrar en algunas de los homenajes, que la figura homenajeada suele ser un hombre, hay algunas mujeres, pero la mayoría suelen ser hombres, lo que también es cierto es que las dueñas, especialmente en el siglo XIX, las dueñas de las tumbas eran las viudas. ¿Sí? Y en muchos casos eran las viudas las que terminaban definiendo el aspecto del monumento en tanto tal. Aquí nos encontramos en lo que es el segundo cuerpo del cementerio central y me voy a referir un poquito a lo que sería la última etapa en la consolidación de este espacio funerario que hemos identificado, que hemos denominado cuarta etapa y que va aproximadamente de 1920 hasta 1960, pero que obviamente inclusive llega hasta nuestros días porque hoy todavía es un cementerio en funcionamiento. ¿Cuál es la gran característica de esta etapa y cuál es la diferencia con las anteriores? Bueno, en esta etapa es la consolidación, digamos, de los escultores nacionales. Escultores como José Belloni, Antonio Pena,
Mañé, Danielo y uno de mis preferidos es José Luis Zorrilla de San Martín. Por ejemplo, en el caso de la figura femenina que tengo detrás mío, esa túnica está sostenida por una especie de botón que a simple vista no podemos ver, pero que tiene la efigie de Himnos. Himnos es un personaje mítico que significa justamente el sueño eterno. Es en la mitología grecolatina, es el hermano de Tánatos, que justamente significa la muerte. Y ambos, tanto el sueño eterno como la muerte, son hijos de Nik, la noche. Entonces vemos cómo estos artistas, si bien son nacionales, recurren también a esa iconografía que es típica de lo que es el viejo continente. En la cuarta etapa, el retrato del difunto, del homenajeado, ya no es algo característico, ya prácticamente retratos no hay. Eso fue de fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX, en esta etapa ya no existe. Pero, por ejemplo, sí hay una iconografía que comienza a surgir y se consolida en esta etapa, que es todo lo que tiene que ver con la iconografía religiosa. Comienzan a aparecer crucifijos que hasta ese momento no existían, comienza a existir escenas bíblicas y religiosas, diferentes pasajes de la Biblia que de repente están conformadas como bajorrelieves en diferentes monumentos. Y esto es una lectura bastante interesante hacer, porque en un momento que la Iglesia, digamos, ha perdido el lugar frente a lo que es un Estado laico, sin embargo, el cementerio, a través de sus particulares y a través de sus fieles, comienza esa iconografía a dominar la escena funeraria. Nos encontramos ahora en lo que es el tercer cuerpo del cementerio central y lo que está a mi espalda, además de ver todo lo que es el Río de la Plata, con esa hermosa presencia que tiene en toda nuestra ciudad, vemos uno de los últimos monumentos que se construyó en el cementerio central, que es el monumento funerario de Luis Valleverres. Este monumento, como ustedes pueden apreciar, no tiene ningún tipo de iconografía asociada, es una lápida de grandes dimensiones, por supuesto, en granitos nacionales, y bueno, está dada su jerarquía, obviamente, por el lugar en el cual se emplaza, que estamos en el centro del tercer cuerpo, pero justamente representa lo que es este fin de la última etapa de la consolidación del cementerio y también lo que es, diría yo, el fin de una práctica funeraria que ya hoy no se estila, que es la de engalanar a los monumentos con esculturas. Este monumento estaría representando un poco esa nueva forma de pensar la muerte en la austeridad, en nada que justamente que altere el espacio circundante. El cementerio central es un lugar sumamente interesante en todos los aspectos que uno lo pueda abordar. Aún me sorprende a mí, aún siento esa cosa que vibra dentro mío, digo, ay, esto nunca lo vi, o esto no lo había percibido, esto nunca se me pasó por la cabeza que podía estar acá. Entonces, todas esas cosas hacen que sea un trabajo prácticamente interminable y a la vez te genera una enorme cantidad de impulso, de energía, de fuerza para seguir buscando y buscando en estos recónditos sepulcros, mucha historia de nuestra patria y de nuestra sociedad.